nivel personal tengo esa conexión con este dibujo, hay una conexión muy cercana. En el año 2000 me voy a vivir a Nueva York y viví más o menos por 12 años. A mi regreso a Colombia, una de las situaciones y de las anécdotas o lo que más me impactó de llegar al país fue las cantidades serie de eventos que surgen políticamente, socialmente, todo este caos, y me impresionó mucho que dentro de un escándalo surgían tantos escándalos políticos que ninguno alcanzaba a ser digerido por la población y ninguno alcanzaba, se vuelve memorable. Entonces decidí construir una serie que se tratara de los 7 escándalos políticos que sucedieron durante mi vida y que yo me acuerde de ellos, que me hayan afectado enormemente. Entonces decidí tomarlo un poco al azar. El primer escándalo que hice, digamos, yo lo llamo ilustrar, que ahora entro un poco a hablar del contenido, fue las chuzadas. Y las chuzadas fue un evento que sucedió durante la presidencia de Álvaro Uribe, y lo que sucedió fue que el departamento, el DAS, que es el departamento de investigación del país, que ya no existe, decidió interceptar no solamente políticos, sino la Corte Suprema de Justicia, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, políticos, personajes importantes de la sociedad colombiana, y crear un net de investigación y de espionaje que era un poco ridículo porque la manera como se hacía a nivel tecnológico era muy pobre, pero era bastante sofisticado en la creación de esto. Cuando decidí hacer la chuzada surgió como un cuestionamiento de formalmente cómo voy a expresar esto. Entonces me pareció que debían ser historias muy didácticas, muy coloridas. Una de las metas que me propuse es que quería hacer una obra que llegara fácilmente a todo tipo de personas, que la gente se sintiera muy familiarizada, y por eso decidí trabajarlo en dibujo, acuarela, sobre papel. En los colegios en Colombia se usan mucho las cartulinas, y las cartulinas son trabajos que se tienen que hacer. Es ilustrar un problema o ilustrar biología, entonces son en un formato y en un papel que ya está establecido, y cualquier colombiano entiende que es una cartulina. Lo que quería era hacerlo de una manera también muy ingenua, muy naif, porque quería contar una historia como si se hiciera, yo quería llevar cronológicamente con un principio y un fin. Luego de las chuzadas, pasa al proceso 8000, que es un desafortunado momento histórico en que uno de los presidentes de Colombia que ganó las elecciones fue elegido con el apoyo del narcotráfico, del cartel de Cali. Y este dibujo es de cierta manera el que más humor presenta, porque la situación es tan absurda que involucra elefantes, hay amores, hay desamores, hay muertes, hay anillos de diamante, hay divorcios, hay peleas entre mujeres por un anillo de diamante. Entonces, este es, digamos, que el más, yo diría que es el más macondiano de todos los escándalos. Luego surge otro que se llama falsos positivos. Falsos positivos también sucedió durante la presidencia de Álvaro Uribe, y este es digamos, un tópico bastante delicado porque está muy reciente y está muy cercano al corazón de todos los colombianos, y básicamente lo que sucedió en cortas palabras es que el presidente de la República le dio a los generales del ejército y a todo el ejército, por cada guerrillero que fuera asesinado o dado de baja, digamos, no digamos asesinado, de baja, todo el ejército iba recibiendo unas tipos de compensaciones y de premios que eran premios, por ejemplo, días libres, más vacaciones, cierta remuneración económica. Entonces lo que sucedió fue que el ejército empezó a reclutar de los barrios pobres de todas las ciudades de Colombia
a reclutar ciudadanos o ofreciéndoles que unos trabajar en otras ciudades o en otros lugares, los transportaban a cierto punto, los asesinaban y los vestían de guerrilleros. Este fue fue un escándalo muy doloroso porque alcanzó a tener 6.000 víctimas y esto sucedió por un periodo de más o menos de años, pero no fue una cosa de un corto periodo de tiempo. Y ahora lo que presento en SIFO es la toma del Palacio de Justicia, que es de cierta manera también muy memorable para mí porque a nivel personal, yo en esa época estaba en la universidad estudiando arte en Los Ángeles y por casualidades de la vida entré a un hotel a recoger a alguien o una situación, a encontrarme con alguien y de pronto entré a la cafetería de este hotel y habían 7 televisiones y me acuerdo que empecé a ver el Palacio de Justicia de Colombia en llamas y esto me sorprendió a nivel personal, me pareció una experiencia absolutamente extraña de ver todas estas televisiones en un país extraño, en una ciudad completamente ajena a esto, encontrarme con esta experiencia fue bastante choqueante. Entonces, cuando uno empieza la investigación, el proceso de investigación de cada escándalo, van apareciendo anécdotas que son divertidas, van apareciendo información dolorosa. Y a mí lo que me interesa es tratar de poner todo lo que encuentre durante el periodo de investigación, tratar de que todo esté en el dibujo. Por ejemplo, en el dibujo hay hay gallinas por toda la Plaza de Bolívar y las gallinas me interesan porque aparentemente en la cafetería del Palacio de Justicia hicieron un pedido como de 1.500 pollos y nadie se explica por qué el ejército el ejército no le llamó la atención que en la cafetería, sucediera esto y fue el M-19 que estaban tratando de tener comida mientras se tomaban el Palacio de Justicia, mientras permanecían allí para alimentarse pues con los pollos. Yo quería captar como un momento, ese momento oscuro, por eso el paisaje es negro, por eso es un dibujo que no es tan refinado como, digamos, como el proceso 8000, porque quería captar lo que se sintió en el país y esto fue, la verdad fue que fue una noche negra, fueron 30 y pico de horas que son nefastas para la historia de Colombia. En el otro extremo quise dibujar a los presidentes y a todo su grupo de ministros con ciegos, con palos, con instrumentos de personas invidentes, porque se cuenta que hubo un caos total dentro de esto, tomó de tal manera por sorpresa al gobierno que hubo un caos total y las comunicaciones se rompieron entre el ministro y el presidente. Las contraórdenes fueron brutales, la comunicación telefónica con el M-19 dentro del Palacio de Justicia era casi que cómica si uno lee los diálogos. Por ejemplo, la ministra de Comunicaciones en ese momento era Noemí Sanín. Ella ordenó a todas las cadenas de televisión a resumir, solamente a transmitir un partido de fútbol que estaba sucediendo en este momento, entonces los colombianos nunca supieron qué estaba sucediendo. Me interesa mucho hablar dentro de estos dibujos, hacer una crónica lo más certera posible a mi manera. Para mí era muy importante que estos dibujos no cayeran dentro de digamos, una ilustración obvia y panfletaria del suceso. Yo quería transmitir, de cierta manera, quería transmitir como mi propia versión del evento, de una manera que llegara a todo el mundo. Me interesa muchísimo y siempre ha sido parte fundamental de mi trabajo el humor. Hablar de momentos terribles y horrorosos y nefastos de la historia, pero saberlos transmitir con cierto refinamiento y una sutileza que pudieran llegar a todo el mundo y que tuvieran un grupo, pues, una audiencia masiva. Un acontecimiento muy interesante que sucedió fue que yo mostré 2 dibujos de estos en la Feria de Arbo y la esposa del presidente Álvaro Uribe vio los dibujos. Entonces la señora del presidente me llamó y me dijo: Jorge Julián, le quiero decir que estoy muy molesta
Y yo le dije, ¿por qué estás molesta? Y me dijo, estoy muy molesta porque usted puso a la esposa del otro presidente en ese dibujo y a mí no me puso en el dibujo que habla de mi marido. Entonces digo que de cierta manera es todavía aún más macondiano porque ni siquiera a nadie ni siquiera le molesta, les parece hasta honroso estar en esos dibujos. El arte para mí es básicamente un instrumento para exorcizar todo lo que me cuestiono, todo lo que me molesta, todo lo que pienso, todo lo que me cuesta resolver o digerir. Para mí es como el acto final de una serie de pensamientos y de problemas, de motivaciones, de cuestionamientos.